Dice, y a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero que le recibieron, les dio el honor de ser hechos hijos de Dios. Si usted cree en Jesucristo, lo felicito, pero usted no terminó la tarea. Si usted no lo recibió, está perdido. Y si usted me dice, ¿cómo tengo que recibir a Jesús? Arrepintiéndote de tus pecados, confesando que Jesucristo es el único Señor y Salvador de la humanidad, y el único que te puede salvar, perdonar y dar vida eterna. El Papa, el cura, la Virgen, los santos no te van a salvar, menos la Santa Muerte. El único que murió para salvarte es Jesucristo, el Hijo de Dios. A Él la gloria, el honor, el imperio y el poder por todos los siglos. Bendito sea tu nombre para siempre. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el honor, el imperio y el poder. Tuya es la honra, la sabiduría y el poder por todos los siglos de los siglos, para que todo lo que existe en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doble su rodilla y confiese que tú, Jesucristo, eres el Señor para la gloria del Padre. Entonces, en ese paréntesis de la historia, se levanta un pueblo, la iglesia. Dios creó tres cosas en la historia, tres cosas en la historia: la familia, Israel y la iglesia. La familia, Israel y la iglesia. Y aquí me va a entender algo. Israel es un conjunto de familias, tribus, descendientes del mismo patriarca Abraham, ¿o no es así? Familia da origen a nación. ¿Y nosotros qué somos como iglesia? También lo mismo. Somos una nación santa. Nación santa, con un patriarca en común, Abraham también. Porque el que es hijo de la fe es hijo de Abraham. Y no solo eso, mi amiguito. Aunque usted sea mexicano, otro sea hondureño, guatemalteco, colombiano, chileno, lo que sea, somos de la misma familia. La familia de Dios. La familia de Dios. Con un padre, no en el Vaticano, no un santo padre en el Vaticano, sino un Padre nuestro que está en el cielo. Den un aplauso al Señor. Bien, le decía yo, estás aprendiendo a servir el mate, chévere. Te vamos a nacionalizar sudamericano. Bueno, escuchad, entonces ¿qué ocurre? Se abre ese paréntesis, y en ese interín de la historia, cuando Dios detiene el tiempo cronológico en 400, ¿cuánto? Nunca se olvide, 483 años, se detiene el cronológico tiempo de Dios en la profecía. Se levanta un pueblo con un origen en Jerusalén, con un hombre de origen judío, pero con origen divino, el Mesías. Con discípulos y apóstoles judíos que, explicando la Biblia hebrea y escribiendo el Nuevo Testamento, hombres hebreos, la mayoría de ellos, conforman la revelación de Dios. Porque si hay algo que el mundo le debe a Israel, es Dios, Mesías y Biblia. El pueblo judío lo que aportó más significativamente es eso. El aporte grande que hizo Dios a través de Israel a la humanidad fue eso: el monoteísmo, la creencia en un único Dios verdadero. No como los aztecas, los mayas, los aymaras, los quechuas, los guaraníes, los egipcios, cualquier pueblo que creían en múltiples dioses, eran politeístas, sino la creencia en el único Dios verdadero, creador del universo eterno que existe desde siempre y para siempre, que ese es el verdadero monoteísmo. Dos, un Mesías descendiente de la nación de Israel y una Biblia escrita por profetas judíos. Ese es el gran aporte que hizo la nación de Israel y que Dios hizo a través de Israel al mundo entero. Manifestarse como Dios, enviar al Mesías y a través de la Escritura revelarse ante la humanidad. Por eso Israel es el pueblo elegido. Para eso lo escoge Dios. Pero en ese interín, le decía yo, de 483 años se levanta la iglesia. Y la iglesia ha venido recorriendo a lo largo de la historia una carrera paralela a la misma nación de Israel, porque Israel no desapareció. Israel siguió siendo un pueblo en el cual se cumplían profecías, aún en medio del destierro, aún en medio de la dispersión entre los pueblos, aún con mexicanos
Perdón, con judíos mexicanos, judíos guatemaltecos, judíos chinos, judíos hindúes, qué sé yo. La nación de Israel nunca desapareció por más de que estuvo dispersa entre los pueblos por más de 2000 años. Pero la iglesia siguió su historia paralela. La iglesia aparece con la muerte y la resurrección del Mesías. Y a mí no me vengan con la vaina de decirme que la iglesia tiene su origen en Roma o en Alemania con Lutero. Déjense de tontería, por favor. Esos historiadores falsos que nos quieren meter los dedos a la boca. No, señor. La iglesia no empieza en el Vaticano. La iglesia no empieza con Lutero y la Reforma Protestante en Alemania. La historia comienza en esta ciudad de la cual estoy hablando, en Jerusalén. Escuche bien. Cuando el Espíritu Santo se derramó en Shavuot, en Pentecostés, ahí surgió la iglesia, como tal, en Pentecostés. O sea que la iglesia tiene un origen, no en Roma. Eso piensan los católicos. Allá ellos, yo los respeto, pero no comparto. Porque Jesucristo no fue romano, fue y es el rey de los judíos. Y Jesús dijo, la salvación, le dijo a la samaritana, viene de los católicos romanos. Jesús ni siquiera llegó a Roma, mi amigo. Pedro tampoco llegó a Roma. Revisemos la historia. Todo comenzó para la iglesia en Jerusalén. Y Jerusalén es el núcleo también de la iglesia, en ese sentido. Aunque sabemos que nuestra madre patria como iglesia es la Nueva Jerusalén. Pero nadie niega que el punto de partida para la iglesia fue en Jerusalén terrenal, cuando descendió el Espíritu Santo, en la fiesta de Shavuot, en Pentecostés. Ahora, quiero que me entienda esto. Este interín en la historia, este paréntesis que se abre, ya dura 2016 años según el calendario que se está utilizando ahora. Han pasado ya 2016 años que la iglesia está caminando como extranjera y peregrina en la tierra, sabiendo que nuestra ciudadanía no es en este mundo, sino en la Nueva Jerusalén. La Biblia dice, mas nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, de donde también esperamos al Mesías, a Yeshua. En el día del arrebatamiento, la iglesia finalmente llegará a su madre patria, a la Nueva Jerusalén, a la casa del Padre, cuando suene la trompeta en el arrebatamiento. Y en el momento en que la iglesia deje este mundo, se consume la plenitud de los gentiles, como lo dijo Pablo, cuando la iglesia sea levantada a los cielos, otra vez Israel ocupará el centro de las profecías bíblicas durante los siguientes, ¿cuántos? 7 años, en los cuales surgirá un personaje diabólico, el anticristo. Vea Daniel 9:27. Este personaje, el anticristo, confirmará un pacto, dice, de paz y seguridad, ¿se entiende? Así lo llama Pablo en 1 Tesalonicenses 5, lo llamó pacto de paz y seguridad. Pero bueno, y por otra semana, ¿qué quiere decir semana? Semana de 7 años, o Shemitah, periodo agrícola. 6 años trabaja la tierra, el 7º la dejas descansar. Eso es una semana agrícola, eso es una Shemitah. Y la profecía de Daniel está hecha, en base a eso. Por otra semana, es decir, por los siguientes 7 años de la profecía, del 483 al 490 del cómputo profético, confirmará el pacto. ¿Quién? El príncipe que ha de venir, el anticristo. Ve usted. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Estados Unidos, la Unión Europea, la Liga Árabe, los palestinos e Israel y la Unión Europea, claro está. Son muchos los que se van a meter en este conflicto, inclusive las Naciones Unidas. Todos estos se van a meter en el conflicto del Medio Oriente y van a cumplir con esta profecía. El anticristo hará un pacto con muchas naciones de paz y seguridad para frenar el terrorismo y acabar con el conflicto en el Medio Oriente. ¿Y qué dice? Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio de 7, ¿qué va a pasar en Jerusalén? El anticristo se meterá en el templo de Dios, que ya será levantado. Y en ese templo, donde se sacrificará una vaca roja, que por cierto ya nació,
Ya está en Israel la vaca roja, el novillo, que va a ser incinerado, y esas cenizas mezcladas con agua van a ser utilizadas para rociar a los sacerdotes y habilitarlos para el servicio sacerdotal en el futuro templo. Pues a ese futuro templo el anticristo se meterá. A los 3 años y medio, el anticristo, el hombre de pecado, se meterá por la fuerza en el templo de Dios. Se declarará Dios a sí mismo. Legiones de demonios y naciones enteras lo proclamarán como rey al anticristo. Increíble. Legiones de demonios y naciones enteras lo proclamarán como rey. Y como dice Apocalipsis 13, adoraron a la bestia. Los pueblos del mundo adorarán al anticristo. Cuando el anticristo se haya metido por la fuerza a la mitad de la semana al templo judío, que estará funcionando en aquellos días. 3 años y medio en Jerusalén se ofrecerán ofrendas, sacrificios, como el libro de Levítico lo explica, como la ley de Moisés lo ordena, al Dios de Israel. Pero los 3 años y medio se hace cesar por la fuerza, por intervención violenta. Dice, hará cesar, o sea, va a dar una orden el anticristo de que terminen los sacrificios en honor al Dios de Israel, y él mismo se declarará Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levantará contra todo lo que es Dios o es objeto de culto, dice 2 Tesalonicenses 2. O sea que el anticristo desatará una cruel persecución contra todas las religiones, culturas o creencias que no lo adoren a él. ¿Me está entendiendo? Todo el mundo tendrá que adorar al anticristo, y la forma de expresarle adoración será dejarse implantar el microchip, y el que no se deje implantar el microchip tiene la sentencia de muerte marcada. Tendrá que andar con su testamento bajo el brazo, mi amigo. Esa es la realidad de lo que va a pasar. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, muchas cosas abominables van a pasar en Israel en aquellos días, vendrá el desolador, es decir, el anticristo, hasta que venga la consumación, hasta que se acabe la tribulación, los 7 años que restan por cumplirse la profecía, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado sobre el anticristo? Que él y el falso profeta sean lanzados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que está determinado contra el anticristo. ¿Me dejé entender? Más les vale. Si no, exorcismo. Ahora, miren, quiero que me entienda esto. Jerusalén, por ende, se convertirá en el núcleo de las profecías bíblicas. Pero esto ya ha empezado. Yo quiero que vea, por favor, un pasaje bíblico que me parece clave y contundente para entender lo que está pasando. Permítame. El libro del profeta Zacarías. Abra Zacarías, por favor. Página 270 del libro Jerusalén, los que tienen a mano el libro. Es un libro que les va a servir a ustedes muchísimo. En este libro tengo extractos del Corán, estudios del Corán, del Islam, para compararlo con la Biblia, quién era Mahoma, quién es Alá, que hemos dicho que no es el Dios de la Biblia, que el Corán no es la revelación de Dios, sino que es la Biblia en honor a la verdad. En fin, un libro que le va a servir de mucho como conocimiento y cultura general para que usted pueda entender, comprender y enseñar lo que es el verdadero conflicto en el Medio Oriente con los ojos con los cuales Dios lo ve, no como lo quieren presentar medios de comunicación y políticos hoy en día. Vea Zacarías capítulo 12, versículo 2. He aquí, dice Dios, yo pongo a Jerusalén por una copa que embriagará y aturdirá, dice en el hebreo. Acá en el español dice copa que hará temblar. En el hebreo dice embriagará y aturdirá a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Deténgase. O sea, que lo que estamos viendo hoy en día es el cumplimiento de esta parte del versículo. Estamos viendo cómo Jerusalén se ha convertido en el núcleo del conflicto en el Medio Oriente. Todos los pueblos del Medio Oriente están combatiendo por la contenencia y el control de Jerusalén. Los palestinos la reclaman como ciudad sagrada y están combatiendo por tomar el control de ella. Es más, los palestinos quieren crear el Estado palestino, porque Palestina no existe. Lo repito por enésima vez. La palabra Palestina ni siquiera aparece en la Biblia. Es una palabra inventada en el año 168 de la era cristiana. Recién la inventan la palabra Palestina, como en homenaje a uno de los 7 montes de la ciudad de Roma, el monte Palatino. ¿Y quiénes colocaron ese nombre? Los romanos, porque los romanos gobernaban en esa región del mundo en aquel tiempo. Es más, los romanos estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. Ellos eran los que estaban ahí con la autoridad.
con el gobierno sobre el territorio. Y ellos hablaban un idioma llamado, ¿qué idioma hablaban los romanos? El latín. Y en latín utilizan la palabra Palestina. Muchos quieren hacerla de ver como un derivado de Filistea, pero en honor a la verdad, los filisteos desaparecieron muchos siglos antes, 3 siglos antes de Cristo. Ya no habían filisteos. Por eso en el Nuevo Testamento la palabra filisteo no aparece ni siquiera. Desapareció. Los filisteos desaparecieron. Lo que ahora han aparecido son los palestinos, que no es otra cosa que la mezcla de muchas naciones árabes reclamando una identidad nacional para sacar a los judíos del medio. Esa es la verdad, esa es la realidad. Palestina no existe, nunca existió. Recién van a crear un Estado palestino. Miren las noticias, quieren crear un Estado palestino y quieren que la capital de ese Estado palestino sea, curiosamente, Jerusalén. Ellos no quieren otra cosa, quieren Jerusalén siempre. Entonces, esto mete a Jerusalén en un conflicto con los pueblos de alrededor, como dice el verso 2. Y en el verso 3 dice, yo pondré a Jerusalén en aquel día, dice Dios, por piedra pesada. Ya no es copa que emborracha, ahora es una piedra pesada que aplasta a todos los pueblos. ¿Quiénes son todos los pueblos? La Organización de Naciones Unidas. Todos los pueblos. Dígame hoy día si no ese es el tema principal en la ONU. ¿Cuál es el problema principal para la ONU? El Medio Oriente. Masacres en cualquier parte del mundo, ni pelota le tiran. Pero hay un conflicto en Jerusalén y todo el mundo se mete, empezando por la ONU. Para todos los pueblos. Todos los que la cargaren a esta piedra serán despedazados, aplastados. Y miren qué va a terminar esto. ¿A dónde vamos? A que todas las naciones de la tierra, escuche, todas las naciones, México, Guatemala, Colombia, todos los países del mundo, se van a ir en guerra contra Jerusalén. Aunque usted no crea, llegará el día en que México le va a declarar la guerra a Israel. Así de simple. Llegará el día en que Colombia le va a declarar la guerra a Israel. Llegará la hora en la que Bolivia, Paraguay, Perú, todos en este lado del mundo, y en el África, y en Oceanía, y en Asia, y en Europa, toditas las naciones del mundo le van a declarar la guerra a Israel. Y se le van a ir encima. Y es de lo que voy a predicar esta tarde. ¿Qué va a pasar? Pero le digo, Israel está yendo a un conflicto de sobrevivencia. Una lucha terrible por sobrevivir. Pero todo será a raíz de este pacto de Daniel 9:27. Es un pacto que, como Primera Tesalonicenses dice, se llamará de paz y seguridad. Y cuando digan paz y seguridad, no va a venir paz, va a venir destrucción repentina, tribulación, gran tribulación, ira venidera, ira divina, ira del Cordero y mire, ira del diablo. Yo filmé una prédica acá en México y tengo que dar gracias a Dios por estar aquí en México, porque se ha convertido en los últimos meses y años para mí en el lugar donde Dios me ha permitido venir a filmar hasta México las prédicas más importantes que se han levantado en internet. Recuerdo acá en México me tocó filmar OVNIs y demonios, Babilonia americana, las bodas del Cordero, ira venidera, un sinfín de prédicas que han cambiado el modo de ver de muchos hermanos en la iglesia sobre el conflicto en el Medio Oriente y otros temas más. Y hoy Dios me permite volver acá a México, a su tierra natal, y les doy muchas gracias por recibirme una vez más, de verdad. Y vengo a presentar este tema que yo estoy seguro va a aclarar a muchos un panorama sobre lo que está pasando. Déjeme decirle que para mí personalmente México se ha hecho una tierra de bendición y les doy gracias por recibirme. Gracias de verdad. Mire, esta nación de Israel firmará un acuerdo de paz y seguridad que traerá destrucción repentina. Vea por favor Isaías capítulo 28, porque es algo que me quedó pendiente en la prédica Paz y Seguridad que filmé en Bolivia. Isaías 28, versículo 14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Dios. Burladores los llama a los que gobiernan Israel. Como lo dije en mi conferencia en México, la anterior y la que di en La Paz, Bolivia, uno de los grandes problemas que tiene Israel hoy en día es que sus gobernantes, la mayoría, son ateos.
Es más, Israel está empezando a aplicar la política de enviar como embajadores a los países a homosexuales, precisamente apoyando la agenda gay. Israel se ha convertido en el destino gay más importante del mundo. La quieren convertir a Tel Aviv en Israel, la capital del homosexualismo. Y es una política de Estado, desgraciadamente para el gobierno de Israel, promover el homosexualismo. Y lo dije claro, cuando el gobierno abraza la herejía, es decir, el pecado, la ira de Dios cae. Cuando los gobernantes son ateos, politeístas, idólatras, brujos, consultan a chamanes, los gobernantes, el castigo cae contra el pueblo. E Israel también ha sido medido a lo largo de la historia de la misma vara. Cuando los gobernantes de Israel pecaron, el juicio cayó no solo contra el gobernante, sino contra el pueblo más. Y en honor a la verdad, Israel hoy en día está gobernado por personas que no creen en Dios. No le estoy diciendo que no aceptan a Yeshua como Mesías, que ya de por sí es un problema. No, estoy hablándole de que la mayoría de los gobernantes en Israel son ateos. No creen ni en la Biblia. Y tú le dices, pero tú eres judío y vas a la sinagoga. Sí, pero lo hago por cultura, por costumbre, por tradición. No dicen por convicción. Yo hablo con mis paisanos judíos y, hermano, te digo, yo me sorprendo. Veo rabinos ateos. Increíble. Vea por favor otra vez Isaías 28 verso 14. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra de Dios. Por cuanto habéis dicho, aquí está la palabra pacto, brit en hebreo, berit. Pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el infierno, con el Seol. Cuando pasa el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, el diablo. Ni en la falsedad nos esconderemos. Deténgase aquí, por favor. Este pacto de 7 años es conocido también como el pacto con la muerte. A mí me sorprendió cuando hace unos meses atrás me llegó a las manos un libro que yo venía buscando desde hace tiempo atrás ya. Es la traducción aramea al libro de Isaías. Se llama el Targum Isaías, la traducción aramea a Isaías. Y en Isaías, en el Targum, dice algo más fuerte. Dice, pacto tenemos hecho con los terroristas. Convenio hicimos con los que aman el infierno. Increíble. Pacto tenemos con los terroristas. Y es eso lo que está yendo Israel, a una negociación de un pacto de paz con los terroristas. Pacto tenemos. Ellos van a hacer, Israel va a firmar un pacto. Son burladores que no creen en Dios, no creen en la palabra. Y estos gobernantes de Israel están llevando a la nación a la tribulación, la están metiendo a la tribulación. Y ellos mismos serán quienes proclamen al anticristo como rey. Y mira lo que dice con este pacto, ¿en qué va a pasar? Verso 18. Verso 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Claro, va a durar apenas 3 años y medio, no va a ser firme. El convenio al cual lleguen los gobernantes de Israel con la Unión Europea, los palestinos, los árabes, Estados Unidos, la ONU y todo lo que se metan, no va a ser firme. Por el contrario, pasará el turbión del azote y serán de él pisoteados por el anticristo. Va a ser pisoteado Israel. Será espanto, dice ciertamente, verso 19, parte final, espanto entenderlo oído. Ese pacto de 3 años y medio será roto. Y cuando ese pacto haya sido roto, hermano, se va a armar la grande en Israel. Comenzará la gran tribulación. ¿Y qué es lo que le tocará vivir a Israel? Vea Zacarías capítulo 14, verso 1 y 2, página 270 del libro Jerusalén, por favor, tenga la amabilidad. Gracias, jefe. Ay, qué rico. Qué bueno. Está bueno el matecito. ¿Encontraron, hermanas, suegras? Zacarías 14. He aquí, el día del Señor viene. Verso 1. En medio de ti serán repartidos tus despojos. Mire lo que viene en el 2. Porque yo, dice Dios, no es el diablo, es Dios mismo que va a provocar esta situación. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada. Los soldados la van a ocupar. Y serán saqueadas las casas.
y violadas las mujeres. Ahora entiende por qué Jesús dijo, ay de las que crían en aquellos días y de las mujeres que estén embarazadas, ay de ellas. Y la mitad de la ciudad de Jerusalén saldrá en esclavitud, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad, se va a dividir Jerusalén. Y Lucas 21, 20 al 24. Pero cuando vienes a Jerusalén, dice Jesús el Mesías, rodeado de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, escapen como puedan. Y los que estén en el campo, no ingresen a la ciudad, porque estos días serán días de retribución. Enseguida voy a explicar lo que significa esto. Días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hermano, Jerusalén se convertirá en los días del anticristo y de la gran tribulación en el centro de la tercera guerra mundial. Mire, la primera guerra mundial fue para evitar el crecimiento y el poderío de la comunidad judía en Europa. La segunda guerra mundial fue para exterminar a los judíos en Europa. La tercera guerra mundial será para exterminar a los judíos en Israel. Pero no lo van a lograr. Pero sí lo van a intentar. Por eso Jerusalén, Jesús dijo acerca de los judíos, caerán a filo de espada. Vienen días de gran angustia. Los profetas de la Biblia, comenzando por Moisés, alertaron que en el final de los días, Israel y el pueblo hebreo iban a sufrir lo indecible. Por eso yo le digo, aquella gente que dice, no, es que la iglesia va a entrar a la tribulación, la iglesia va a entrar a la gran tribulación, ¿cómo que el arrebatamiento es antes de la tribulación? Bueno, que Dios te dé conforme a tu fe y te conceda el deseo de tu corazón. ¿Quieres entrar a la tribulación? Pues ya sabes lo que te espera. Hágale, mijo. Te deseo una feliz tribulación y una próspera gran tribulación. Y saludos, por favor, a los 144,000 cuando los veas. Dales un abrazo de mi parte y dile que deseo éxito en su tarea y que sigan adelante. La gente no sabe lo que habla. La gente no se da cuenta de lo que están pidiendo. Esa gente que tanto quiere entrar a la tribulación, Dios los va a dejar entrar. Claro, les va a conceder el deseo de su corazón. Se creen tan machitos, hágale. Pase, mijo. Y nosotros no es que vamos a escapar por cobardes, sino porque tenemos nuestro hogar en el cielo. Porque ese es el plan de Dios. Proteger, salvar, resguardar y ofrecer una evacuación masiva a los creyentes, vivos y muertos, que suben al cielo en el arrebatamiento. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¿Cómo comenzará esta tercera guerra mundial? En honor a la verdad ya ha comenzado. Por partes. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Los grandes líderes políticos y militares están hablando de que ya la tercera guerra mundial prácticamente ha empezado a marchar. Es un tren que ya salió de la estación, ya va en camino. Ya está avanzando de a poco, pero va avanzando. Y mire cómo se va a desatar en sí el gran turbión del Medio Oriente, con un conflicto donde ahorita está Irak y Siria. Irak, mire Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, ¿encontraron? El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Dónde está el Éufrates? En Irak. ¿Y dónde se desataron los últimos conflictos ahorita? ¿No fue ahí? ¿No fue que aún el conflicto de Siria fue causado por la guerra civil en Irak? ¿No fue que ISIS surgió en Irak y no en Siria? Porque ISIS tiene su origen en Irak. Es más, el líder fundador de ISIS, al-Baghdadi, precisamente se llama al-Baghdadi, el bagdadita, nacido en Bagdad, Irak. Y el agua de este se secó. Ustedes no sé si habrán visto en las últimas noticias a nivel internacional cómo el río Éufrates se fue secando. ¿Vieron ustedes las imágenes que mostraron en la televisión? Cómo uno de los ríos más caudalosos del mundo hoy en día prácticamente está seco. Y mire, la Biblia dice de que este río se secó para que estuviera preparado el camino
a los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Todas las profecías giran en torno a Israel, no a México, no a Chile, sino a Israel. ¿Y quiénes son los que están ahí? China, Japón, las Coreas, tanto del norte como del sur, y todas las demás potencias asiáticas. Mire, llega el día en que todos los hijos de Job, ¿quiénes son los hijos de Job? Los chinos. Job es el padre de la raza amarilla. Todos los hijos de Job, los asiáticos, se van a unir para ir contra Israel. China, Japón, Corea, Taiwán y todos los que están se van a unir. Van a formar toditos un ejército en común. ¿Y qué van a hacer estos ejércitos? Van a marchar en dirección a Jerusalén. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Har Megiddo, la montaña de Megiddo, en el valle de Josafat. Ahora, ve a Apocalipsis 9 para corroborar esta profecía. Apocalipsis 9, página 271 del libro Jerusalén. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios. Esta es una visión celestial. Diciéndole al sexto ángel que tenía la trompeta: desatá a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Estos no son ángeles de Dios, son ángeles del diablo, esos 4, que van a ser desatados por un ángel de Dios. El ángel de Dios viene y desata a esos 4 demonios. Y fueron desatados, fíjese este versículo por favor, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Deténgase por un momento. Hermanos, yo siempre lo he dicho, historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Y Dios controla la historia por hora, día, mes y año. Los grandes eventos acontecidos en la historia estaban en la agenda de Dios. Todo está, como dijo su paisano, fríamente calculado. Atentamente al Chapulín. ¿Cierto? Está fríamente calculado. Todo, mire, este versículo es una prueba clara que Dios tiene todo absolutamente bajo el control en la historia, el espacio y el tiempo. Por eso merece la gloria. Den un aplauso al Señor. El Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios el futuro es historia. ¿Qué van a provocar estos 4 demonios? La muerte de la tercera parte de la humanidad. Estamos hablando de 2.000 millones de personas. En el planeta Tierra hay 6.000 millones de habitantes, dicen las estadísticas más o menos. La explosión demográfica. Nunca el planeta Tierra tuvo tanta cantidad de habitantes en la historia. La explosión demográfica en el mundo fue en los últimos 2 siglos. Pero dice que la tercera parte de la humanidad muere con este juicio. Estamos hablando de casi 2.000 millones de habitantes. Es 2 veces la población de China, literal, 2 veces la población de China. Se muere de una. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y mira la siguiente declaración: yo oí su número. ¿Por qué Juan ratifica yo oí su número? Porque en el tiempo en que Juan está escribiendo la profecía bíblica, en el planeta Tierra no habían ni 5 millones de habitantes en todo el mundo. Y él se sorprende con 200 millones. Sí, 200 millones. Y la única vez en que la profecía bíblica podría cumplirse es en este tiempo. Cuando solo China, el gigante asiático, tiene un ejército de 250 millones de soldados. Vale decir que de los 2.000 millones de habitantes que hay en China, perdón, de los 1.200 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes tiene China, 250 millones son soldados. Un solo país puede mover eso.
Un solo país mueve toda esa cantidad. Antes en la historia, nunca, ni toda la humanidad hubiera alcanzado a moverse en esa cantidad. Por eso Juan ratifica, yo oí bien, dice, no estoy sordo. Entendí bien lo que se dijo, dice. Y mira cómo describe él. Es que esto es impresionante. Mire, por eso yo amo la Biblia. Porque la Biblia es perfecta. Da detalles que nunca jamás al hombre en la historia se le hubiera ocurrido revelar, a no ser que Dios estuviera en ellos. Porque a su manera, a su modo, en su lenguaje, en su conocimiento y su rupestre vocabulario de aquel tiempo, Juan describe cosas que para hoy en día son cosa común nuestra. Mira lo que dice. Así vi en visión a los caballos y jinetes. El cuate que sabía de tanques, pues. Cuate que sabía de aviones, helicópteros, buques de combate. Él no sabía de eso. Nunca escuchó. Usted no va a ver que Juan en el libro del Apocalipsis diga, por favor, para mayores referencias visitar mi web, juan.com. Eso no hay, pues, querido. ¿Cierto? Usted nunca va a ver en el libro de Isaías que diga, y el profeta se sirvió una hamburguesa de McDonald's con Coca-Cola. Pues, no sabe ni lo que era hamburguesa, porque ni siquiera existía la ciudad de Hamburgo, en Alemania. Entonces, mucho menos lo que es hamburguesa. Bueno, entonces mire, en su rupestre lenguaje, mire lo que describe. Que estos caballos tenían corazas de fuego, zafiro y azufre. ¿Y qué es eso? Bombas. No está hablando de pólvora, está hablando de bombas masivas. Y las cabezas de los caballos, de los tanques y aviones, eran como cabeza de león, anchos. Y de su boca, es decir, del cañón, salía fuego, humo y azufre, es decir, bombas. Literal. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad. Por el fuego, humo y azufre que salían de la boca, es decir, de los cañones. Estamos hablando de un arsenal militar propio del siglo XXI, no del siglo I, en que escasamente lanzaban fierros, palos y lo que encontraban. Pero no había este arsenal que se describe en este pasaje bíblico. Y dice más, pues el poder de los caballos estaba en su boca, obvio, en el cañón, y en sus colas, porque sus colas, o sea, los misiles, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¿Qué cosa es lo que daña? La cabeza del misil, pues. Ahí va la bomba. En la cabeza del misil. Y dice semejantes a serpientes, porque los misiles serpentean en el camino y llegan hasta el objetivo. Es una descripción perfecta de un material bélico utilizado recién en este siglo, no antes. Definitivamente Juan, el discípulo amado, Juan el apóstol, tuvo que haber viajado en el tiempo y ver esta época. Juan tuvo que haber pasado de largo el siglo XXI, porque Juan no solo vio el siglo XXI, vio 1000 años más, porque vio al fin del mundo, que será después de que Cristo gobierne el mundo 1000 años. Más claro, yo cuando escucho a predicadores, el otro día yo miraba una afiche de un predicador que decía, ven a la campaña de profecía bíblica, el fin del mundo se acerca. Dije, no, yo no voy a escuchar eso, porque el man ya está desubicado ahí. Es como se me ha dicho, el cuate cualquiera me dice que el arrebatamiento está cerca, pero me está diciendo que el fin del mundo ya viene. No, el mundo no acabará sin que Cristo lo gobierne por 1000 años. Entonces estamos hablando de que por lo menos el mundo termina pasado el 3000. Entonces, en estos días de la tribulación, de la gran tribulación, se va a afrontar primero una invasión asiática. Si el mundo hoy en día está preocupado por el desarrollo de la economía china, el mundo debería estar más preocupado por el desarrollo de su potencial bélico. Escuche bien lo que estoy diciendo. Hoy en día el mundo está sorprendido. ¿Cómo un país comunista como la China es más capitalista que los yanquis? Es más, los chinos manejan a los gringos ahorita su economía. Los chinos son los que ahorita dirigen la economía yanqui. Los más grandes negocios en Estados Unidos son de chinitos. Y es un país, entre comillas, comunista. Recuerde usted la famosa historia de Mao Zedong, ¿cierto? El líder de la revolución china, Mao Zedong. Ahora mire,
China, no obstante, hoy en día tiene una potencia económica. La economía china ha llegado a tantos países. Prácticamente todos los gobiernos de Centro y Sudamérica están haciendo convenios económicos, no con Europa siquiera, sino con China. La economía de los países sudamericanos y centroamericanos está girando a negocios con empresas multinacionales chinas. Pero si eso le sorprende al mundo, más deberían sorprenderse del potencial bélico que están desarrollando. Porque China va a hacer estremecer el mundo, junto con Japón y otros más. O sea, que en los años venideros el mundo afrontará una invasión asiática. 2, una persecución masiva contra los judíos en la tribulación. Buscar la destrucción de Jerusalén y tratar de hacer desaparecer a todo Israel. Serán los 4 grandes vértices sobre los cuales la tribulación y la gran tribulación se moverán. Invasión asiática, persecución a judíos, destrucción de Jerusalén y tratar de hacer desaparecer a Israel. En esos días de la tribulación, las naciones del mundo le declararán la guerra a Israel, como lo he dicho. Ve a Joel, el profeta. Joel 3. Porque yo reuniré a todas las naciones, dice Dios. Inclusive vea el verso 1, por favor. Porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, de 1948 para aquí, cuando los judíos regresen a Israel, empieza a prepararse el Armagedón. Porque dice en el 2, reuniré a todas las naciones. ¿Cuándo se reúnen las naciones? Luego que los judíos regresen a Israel. Y los haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con aquellas naciones a causa de mi pueblo Israel. Israel, mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones. ¿Y qué hicieron? ¿Y de qué cree que Dios va a culpar ahorita a las Naciones Unidas? ¿Acaso no es de eso? De repartir la tierra de Israel, de partir a Jerusalén y entregar mitad a los palestinos y mitad a los judíos, y ahora hasta el Vaticano está pidiendo un pedazo. Todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Como dijo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el más grande conquistador de la historia. Recordarán que él murió a los 33 años de edad. El más grande conquistador de la historia. Alejandro Magno, antes de morir, dijo esto: el emperador que conquista todo el mundo y no conquista Jerusalén no ha conquistado nada. ¿De qué le sirve conquistar el mundo y no conquistar Jerusalén? Nada, un derrotado. Y mire qué va a pasar. Estas naciones van a dividir a Jerusalén en los años venideros, y esto traerá la ira de Dios. Lo que va a desatar la ira de Dios contra el mundo es literalmente la división de la tierra de Israel, porque se están metiendo con la heredad, con la herencia, con la tierra de Dios. En honor a la verdad, Israel no le pertenece ni a los judíos, le pertenece al Dios de Israel. Otra cosa es que Dios haya destinado a esa tierra para los judíos, pero le pertenece. Dios dice: se están metiendo con mi casa, se están metiendo con el lugar donde tengo mi trono, y los voy a reunir. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron a las niñas por vino para beber. Increíble. Y mire Joel 3, versículo 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré, dice el Señor, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Y en el 14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Miren, ¿qué es lo que va a pasar? De acuerdo al versículo 2, las naciones descienden, y en el 12 suben. ¿Cómo es eso? Es decir, que todas las naciones, las que están en las alturas bajarán, y las que están en los llanos subirán, pero todas se encuentran en Jerusalén. Y cuando todas las naciones estén en pelea, ahí vamos a ver lo que les pasa. Dios las va a reunir, pero no para premiarlas, sino para castigarlas a las naciones. Mire, será un día tan terrible ese día, que prácticamente yo ya les estoy hablando del final de la gran tribulación. Lo que les estoy diciendo es que estoy prácticamente hablando de lo que es el día de la segunda venida. Y por favor, ponga cuidado. No estoy hablando del arrebatamiento. Estoy hablando de la segunda venida.
cuando el Mesías baje a Israel. Pero será precedido todo eso de una gran masacre en Jerusalén. Mire qué va a pasar. Zacarías 12, versículos 4 al 6, página 271. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá, Israel, abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré de ceguera. Los va a enceguecer a los ejércitos. Y los capitanes de Judá, los militares, dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos, su Dios. En aquel día los capitanes de Judá los pondré como brasero de fuego en medio de la leña. Va a hacer arder a las naciones. Israel como David frente a Goliat, mi amigo. Israel va a quedar solito ante todas las naciones. Ese día ni los yanquis van a defender a Israel. Todos lo van a atacar. Pero Israel como David frente a Goliat se va a defender. Y va a ser como fuego en medio de la leña. Va a hacer estragos a los demás pueblos. Solito Israel contra el resto. Y dice: como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y siniestra a todos los pueblos de alrededor. Y Jerusalén otra vez será habitada en su lugar, en Jerusalén. O sea que Jerusalén será ocupada enteramente por quienes deben vivir en ella. Y mira lo que va a pasar. Será tan violento el conflicto que Zacarías 14:12, mire lo que va a pasar. Y esta será la plaga con que el Eterno herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. En el anterior pasaje dice que los va a dejar ciegos. Ahora mire por qué. ¿Por qué van a quedar ciegos? Dice que los heriré de ceguera. Ahora va a ver por qué enceguecen. La carne de ellos se corromperá estando ellos aún sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos. Y su lengua se les deshará en la boca. Radioactividad. Armamento nuclear. Es increíble. Impresionante. Oiga, mire, cuando yo me detengo a ver en qué momento de la historia Zacarías escribe esta profecía, te voy a decir exactamente en qué año vivió este cuate. Para un cachito. Este pana vivió aproximadamente, a ver, déjame un cachito ver, 69% de su libro es profecía bíblica, y fue sacerdote y profeta de Dios en el año 520 antes de Cristo. 520 años antes de Cristo. Increíble. Zacarías profetiza la bomba atómica. Impresionante. Porque solo una bomba de esas características ya provocó en Hiroshima y Nagasaki lo que estamos leyendo aquí. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, por primera vez en la historia, decide utilizar armamento masivo, de destrucción masiva. Y provoca la desaparición de 2 ciudades. Pero mire cómo fueron. La gente se derretía. Era como poner mantequilla al fuego. A ver, ponga un trozo de mantequilla sobre una cuchara y ponga sobre el fuego, va a ver cómo se derrite. Literal, eso fue lo que le pasó a la gente en Hiroshima y en Nagasaki. Se derretía, estaban vivos y se les caía la carne a pedazos y el esqueleto seguía con vida. Caminaban por la radiación. Y son bombas que atraviesan paredes, atraviesan todo. No hay lugar donde uno pueda esconderse. Y mire lo que dejan de resabio, las cuencas de los ojos. Mire, se les consumirán en las cuencas sus ojos, los ojos se les salen. La lengua, que es un músculo, se les deshace. Imagínense cómo queda el resto del cuerpo. Literalmente convertidos en monstruos. Es una bomba impresionante la que va a estallar en Jerusalén. Y acontecerá en aquel día que habrá gran pánico, claro, terror, enviado por Dios. Y cada cual trabará, dice, cada uno la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Por eso dice que heriré con locura al jinete, porque la gente ya no va a saber ni contra quién pelea. Se van a matar entre ellos, de tanta locura, pánico y desesperación que va a haber ahí. Se van a terminar matando entre ellos. Va a ser una guerra súper violenta, la más grande de la historia. Y si quiere que le ponga un punto de referencia, le voy a dar al judío alemán Albert Einstein. En cierta oportunidad le preguntaron a Albert Einstein, le dijeron los periodistas en Alemania: después de la Segunda Guerra Mundial se utiliza bomba en Hiroshima y Nagasaki y deja la destrucción de 2 ciudades. ¿Cómo cree usted entonces que será la Tercera Guerra Mundial?
después de haberse visto en la segunda esto. Y Einstein responde esta frase que pasó a la historia. Albert Einstein dejó una frase para toda la historia. Dice Einstein: no me pregunten a mí cómo será la tercera guerra mundial, no lo sé, pero sí les puedo decir cómo será la cuarta. Será con palos y piedras, porque después de la tercera no habrá quedado nada. Terrible. No habrá quedado nada después de la tercera. Claro, mire el potencial nuclear que estamos hablando. Y de un hombre que vive en el 520 antes de Cristo. Se atreve a lanzar semejante profecía que en el siglo XXI recién la podemos entender. Y fíjense hoy en día cómo es el desfile que se está viendo en el mundo entero. Como dijo el expresidente uruguayo Mujica, dijo: es lamentable ver cómo los pueblos, en nombre de la paz, se arman para la guerra. Es una gran verdad que dijo el presidente uruguayo, el expresidente del Uruguay, Mujica. En nombre de la paz se arman para la guerra. Y fíjese lo que está pasando, porque hoy en día se dice que en el mundo existen 5.000 científicos que están trabajando en la invención, fabricación y desarrollo de armamento bélico. Inventan, fabrican y desarrollan armamento bélico. De acuerdo a la Organización Internacional de Energía Atómica, esto es un ente oficial reconocido por la ONU, dicen que en el mundo se han desarrollado tanta cantidad de bombas de destrucción masiva que si explotaran todas al mismo tiempo, ahorita, harían volar en pedazos el planeta Tierra 26 veces diferentes. El planeta, no un pedacito. Literalmente, comparado a lo que pasó en Hiroshima y Nagasaki y lo que hay hoy, Hiroshima es un fósforo encendido, que ya se apagó, que la hoguera todavía no estalló. Increíble, 26 veces diferente. Mire, dice textualmente la profecía en Isaías 34, 8 al 10, algo bien interesante. Isaías 34, 8 al 10, ¿me acompañan? Porque este es el día de la venganza del Señor. ¿Año de qué? Fuerte. ¿Y qué dijo Jesús? Son días de retribución, dijo Jesús, para que se cumplan las cosas escritas. Días de retribución. Y aquí Isaías está hablando de los días de retribución. Año de retribución es año del pago, dice. En el pleito de Sión. ¿Y cuál es Sión? Es Israel. El problema judío. El pleito de Israel se va a pagar arreglando cuentas con sangre, dice Dios. Año de pago, de retribución a las naciones. ¿Qué va a pasar en Israel? Sus arroyos se convertirán en brea. Mire, Israel tiene gas, han encontrado petróleo y tiene uranio. ¿Y sabe cuál es el gran temor? Israel no necesita fabricar una bomba atómica, Dios la puso ahí debajo de la tierra de Israel. ¿Y sabe quién es el que enseñó a Israel cómo activarla? Einstein. Para que en caso de guerra e invasión, Israel por último aplique lo que los judíos conocemos como Operación Sansón. ¿Qué hizo Sansón? Morir matando al resto. Si nos invaden, pues nos morimos, pero nos los llevamos a estos más. E Israel, por lo visto, va a aplicar eso. Ese uranio enriquecido que está debajo de la superficie de Israel será activado. Y el fuego, el fogonazo va a venir de abajo. Mire, sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. ¿Y qué es la brea? Petróleo. O sea que hasta el petróleo que está en Israel se va a convertir en bomba en ese momento. Va a venir el fogonazo desde abajo. Va a ser una guerra como nunca jamás la humanidad se la ha podido imaginar. Todas las películas que Hollywood pudiera imaginar y filmar para tratar de describir lo que pueda ser una tercera guerra mundial, están muy lejos de llegar a la realidad de lo que los profetas de la Biblia dijeron. No se apagará ni de noche ni de día, perpetuamente subirá el humo, de generación en generación. Y habrá lugares que quedarán, mire, asolados, y nunca más nadie pasará por esos lugares.
lugares enteros en el mundo, debido a ese arsenal nuclear, van a quedar inhabitables. Mire, hermano, hermana y suegra, escuche, le voy a decir esto y guárdeselo en su corazón. Si Jesucristo no llegara a regresar al mundo, el diablo acaba con la humanidad entera por medio del anticristo. Porque así como Dios envió a su Hijo para salvar a la humanidad, el diablo va a enviar a su Hijo para matar a la humanidad. Así como Dios envió a su Hijo para derramar su sangre, el diablo envía al suyo para derramar la sangre de la humanidad. Porque ese infeliz viene a robar, matar y destruir, no tiene otra cosa en la cabeza. Robar, matar y destruir. Porque como dijo Jesús, él ha sido homicida desde el principio. El diablo es padre de mentira, homicida, roba, mata y destruye. Esa es su ideología. Y eso es lo que hará el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia, o como quieras llamarlo, como tantos nombres le da la Biblia al anticristo. Lo cierto es que si Jesús no regresara a la tierra, mire, más claro, Jesús agarra y podría arreglar el problema facilito. ¿Sabe cómo? Jesús agarra y se lleva a la iglesia al cielo, bodas del Cordero, y me olvido lo que pasa en el mundo. Total, ya se llevó a la iglesia. Jesús la podría pasar chévere con la iglesia en el cielo. Si Jesús no viniera a la tierra después de eso, el mundo desaparece a manos del diablo y del anticristo. Acabaría con la humanidad entera el diablo. Pero no será así. Porque Dios prometió a los judíos que el Mesías vendría y salvaría a Israel. Y por eso Jesús, sí o sí, en algún momento regresará. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv, porque para Dios el futuro es historia. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Escrito por el doctor David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi@historiadelfuturo.tv. Teléfono convencional 00-593 2-3133 203. Celular 00-593 984 64 24 42. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Adquiérelo ya. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Mire, Dios dice en Zacarías 12:9 que Él procurará destruir, tome atención al verbo, destruir, a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Si hay algo que está claro, es que todas las naciones llegarán a Israel para atacar a Jerusalén. Lo que sí está por verse, ¿cuántas salen del problema? Todas llegan, a ver, veremos cuál sobrevive. Porque por lo visto Dios va a intentar acabar con todas. Acabar con todas, por haber atacado a Israel. Zacarías 13:8-9 dice que será tan terrible el efecto de la guerra que en toda la tierra, mire, no dice en Israel, en el mundo entero, 2/3 partes de la humanidad morirán y se perderán, o sea, van a condenación eterna. Más, perdón, qué pena, la 1/3 parte sobrevivirá. Estamos diciendo que la sobrevivencia de la humanidad va a estar en peligro. 2/3 partes de la humanidad van a perecer. El mundo va a quedar casi vacío de habitantes. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y encima los va a probar.
y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré, y este pueblo dirá, y le diré, pueblo mío, y él dirá, Adonai es mi Dios. O sea, va a llevar a la conversión de los pueblos. La paliza va a llevar a la conversión de las naciones en pos de Dios. ¿Qué es lo que pasa, mi amigo? Cuando no aprendemos con amor, aprendemos con dolor. Dios quiere tratar con amor con la humanidad, pero si la humanidad rechaza el amor de Dios y encima se rebela, entonces viene la ira de Dios. Ahora, mire, este día en el cual el Armagedón se va a desarrollar, será tan tremendo que hasta la naturaleza va a convulsionarse. La naturaleza va a sentir el efecto de la guerra. Va a ser tan tremendo que mire lo que dice Zacarías 14, 6 y 7. Página 272 del libro Jerusalén, que yo sí se lo recomiendo para que usted estudie mire temas como estos, que es uno de los por lo menos 46 temas que tengo explicados allí. Dice Zacarías 14, 6 al 7, y acontecerá que en ese día no habrá luz, ni clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Dios, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al llegar la tarde habrá luz. ¿Cómo es eso? La naturaleza se va a convulsionar por completo en ese día. Es más, Isaías 24, 20 dice, temblará la tierra como un borracho, será removida como una choza. Es más, y dice en el 19, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra violentamente sacudida. O sea que en el día del Armagedón, cuando Yeshua, Jesús, baje del cielo para salvar a Israel con la iglesia de regreso, ese momento habrá un terremoto súper violento en la tierra. Súper violento. Jesús mismo dijo, mire esto, Jesús lo dijo clarito. En Mateo 24, 29, mire la declaración de Jesús. ¿Cómo va a venir el Armagedón? ¿Acompañado de qué? E inmediatamente después de la tribulación, no antes, después, al finalizar la tribulación y la gran tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará resplandor, oscurecimiento global. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos, es decir, los planetas, estrellas y astros, serán sacudidos violentamente. O sea, en el cielo va a haber un estremecimiento. Entonces, recién ahí, después de que el cielo se sacude, el sol se oscurece, la luna deja de brillar, las estrellas salen disparadas por todo lado y los planetas giran fuera de órbita, cuando pasa semejante caos cósmico, porque es un caos cósmico, entonces recién aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces las naciones de la tierra harán lamentación, se van a lamentar las naciones, porque verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria. ¿Cuántos alaban a Dios? Es tremendo. Es en ese momento cuando el sexto sello del Apocalipsis se abre, en ese preciso momento. ¿Por qué? Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando se abrió el sexto sello. Y aquí hubo un ¿qué? Gran terremoto, lo que les dice, lo que les leí. La tierra se va a mover de su eje, la tierra se va a salir de órbita. Va a ser un terremoto violento. Es más, Apocalipsis dice que las ciudades de las naciones cayeron. Imagínense lo que va a ser eso aquí en México, lo que va a ser en cualquier país o ciudad. Los edificios se van a venir como castillo de naipes para abajo, como fichas de dominó, uno tirando para abajo al otro. Será un terremoto tan violento como nunca antes lo ha habido en la tierra, dice la Biblia. Dice, habrá un gran terremoto. El sol, mire, en la tierra terremoto, y arriba el sol se pone negro como tela de silicio. Jesús dijo, el sol se oscurecerá. La luna se volvió toda como sangre. En Mateo dice que la luna no dará resplandor. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Jesús dijo, las estrellas del cielo caerán a la tierra. Como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y mira lo que dice. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Es decir, la capa de ozono desaparece por completo. El cielo se desvanece, se abre por completo, como un pergamino que se enrolla. Y mire lo que ocurre. Y toda montaña, ¿qué dice? Y toda montaña y toda isla, ¿qué cosa? Serán removidos de su lugar. En pocas palabras, lo que yo les estoy diciendo,
es que nada de la topografía, nada de la apariencia de este planeta va a ser igual. Literalmente, al cabo de esos 7 años de tribulación, la apariencia de este mundo va a ser totalmente diferente. Va a ser todo un caos, un desastre esto. Las islas y las montañas se van a mover de su lugar. El mar se va a tragar países enteros se los va a sumergir. Y las montañas, las cadenas montañosas se van a venir abajo. Imagínense lo que es eso. Todas las cadenas montañosas se van a venir para abajo. Porque todo monte, dice todo monte, no dice algunos, todo monte se va a venir para abajo. Gracias. Vea, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, de la luna y de las estrellas, para que se oscurecieran. Isaías 34:4. Todo el ejército de los cielos se disolverá. ¿Y de qué es lo que hablan los científicos hoy? Se disuelve la capa de ozono. Literal, la palabra es, el verbo es disolver. Y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como cae la hoja de la parra, como deja caer la higuera. Y mire lo que dice Isaías 13:13. Estoy leyendo versículos rápidos por la velocidad que tengo de avanzar. Porque haré estremecer los cielos. Escuche, haré estremecer los cielos. Ya lo he dicho en múltiples oportunidades. Hemos visto que cuando la tierra se sacude es un terremoto, cuando el mar se levanta en bravura es un tsunami o un maremoto. Pero nunca la humanidad vio lo que se está describiendo, que los cielos se muevan de su lugar. Dice que haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, literalmente de su eje, en el día de la indignación del Señor y en el ardor de su ira. Y Joel 2:10 añade, delante de él tiembla la tierra y se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden resplandor, y el Señor da orden. Ahora sí, mire aquí, 2:11 de Joel, y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque es muy grande en su campamento. Ahora mire, mi amigo, Dios tiene 3 ejércitos. Ejército de ángeles a cargo de Miguel el arcángel, ejército de Israel, ejército militar, y la iglesia, que es un ejército espiritual. Ejército celestial, los ángeles. Ejército militar terrenal, Israel, porque les guste o no, Dios usa el ejército de Israel. Si no, las profecías no se cumplen, mi amigo. Y 3, tiene un ejército espiritual, que es la iglesia. La iglesia tiene una guerra espiritual contra principados, potestades, huestes de maldad, contra demonios. Nuestra guerra es espiritual contra los demonios. Israel tiene una guerra militar contra sus vecinos. Y los ángeles también tienen guerra espiritual y guerra celestial contra los demonios. ¿Me dejé entender? Dios tiene 3 ejércitos y ahora intervienen los ángeles. Esto quiero dejarle claro. El día del arrebatamiento, los ángeles no intervienen para nada. No intervienen los ángeles. Pero en la segunda venida tendrán que venir a pelear contra el anticristo. Se vienen los ángeles del cielo. Jesús dijo, y vendrán los ángeles con el Hijo del Hombre con gran poder y gran gloria, a cumplir la parábola del trigo y la cizaña. Vienen los ángeles a recoger la cizaña y tirarla al fuego. Mire lo que va a venir. Es más, Ageo dice, 2:6-7, porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco tiempo, yo haré temblar los cielos. Tremendo, ¿eh? Los cielos tiemblan, y la tierra, y el mar, y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, el Mesías, el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor. O sea que el preámbulo a la llegada del deseado, del anhelado Mesías, es el caos. El caos. Por eso Jesús dijo en Mateo 24:15, algo tremendo. Cuando vean en el lugar santo, página 273 del libro Jerusalén, por si acaso, hermano, con todo respeto, hace 3 años que yo no traía el libro Jerusalén, recién acabamos de imprimir en el Ecuador, precisamente para esta gira. Yo les recomiendo, llévelo, este material le va a ser de gran ayuda. Miren, y cuando vean en el lugar santo
en el templo de Jerusalén, la abominación desoladora de la cual habló Daniel, cuando vean al anticristo sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios y exigiendo adoración, en ese momento, entonces los que estén en Israel, huyan. Los que estén en la azotea, no bajen. Los que estén en el campo, no regresen, ni para tomar la capa. Mas ¡ay de aquellas mujeres que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días! Porque tendrán que comer a sus propios hijos, como dice Jeremías. Les haré comer la carne de sus hijos. No habrá comida. Y rueguen, dice, que no sea Shabbat, día de reposo, ni sea invierno en Israel, porque la nieve no deja correr. Nadie puede escapar en la nieve. Porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, gran angustia, como nunca antes, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la volverá a ver. Y si aquellos días no se acortan, ay mi amigo, nadie sobrevive. Mas por causa del pueblo judío, el pueblo escogido, esos días se acortan. Será un día terrible. Ahora, mire, ¿cómo lo va a vivir Israel esos días? Ya estoy entrando en la parte final. ¿Cómo va a vivir Israel esos días de gran tribulación? Escuchen. Voy a recrearle la historia en un ratito. Israel va a quedar rodeado de todas las naciones del mundo. Todas van a venir a demoler a Israel, a atacarlo, a hacerlo pedazos. Van a venir cantidades como manada de leones hambrientos a quererse comer al corderito. Un cordero y una tremenda manada de leones que se vienen a devorar hambrientos a Israel. Y cuando eso pasa, ¿qué hace el cordero cuando está en peligro? ¿Qué hace un corderito cuando está en peligro? Bala, ¿no ven? Ese momento grita y pide ayuda a su pastor. Ahí se cumplirá el Salmo 2. Perdón, el Salmo 121. Alzaré, ese rato los judíos, al verse rodeados de todas las naciones, al descubrir que el falso Mesías, ese anticristo, no era el verdadero Mesías, que engañó a la nación, al descubrir el engaño, cómo violó el templo, se declaró Dios, exigió adoración, implantó la marca, persiguió a los 144.000 judíos, mató a los 2 testigos, y encima estos resucitan y se van al cielo, los judíos van a reaccionar. Van a decir, este tipo nos engañó, este no era el Mesías, nos mintió. Y ahora, ¿qué hacemos? Ese rato los judíos, en su desesperación, al verse engañados por el hombre de pecado, alzarán sus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? El Salmo 121 es una profecía del Armagedón. Entienda, David escribe el Salmo 121 mirando el Armagedón con ojos del pueblo judío. ¿Me dejo entender? ¿Aló? David describe el Salmo 121 en el día del Armagedón. Él viaja hasta el Armagedón y grita, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que protege a Israel, porque se quedó sin protección. Aparentemente quedó sin protección, desguarnecida la nación, a manos de todas las naciones y del mismo anticristo y del mismo diablo. El que guarda a Israel. Adonai es tu guardador, Hashem es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y mire lo que hace Dios. Mire, los judíos al verse rodeados, gritan el Salmo 121, gritan a voz en cuello. Por eso dice Zacarías 12, habrá día de oración en aquel día. Daré espíritu de oración, van a clamar los judíos y van a gritar, Shir la Ma'alot, el Salmo 121. ¿Y sabe qué va a hacer Dios desde arriba? Dios va a hablar. Esto va a ser una de las grandes cosas que van a pasar el día del Armagedón. Que en respuesta al griterío de los judíos en Israel, que clamen el 121, Dios va a responder desde arriba con el Salmo 2, que dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos, las naciones, claro, todas las naciones rodean a Israel, piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes de las naciones. A la cabeza del anticristo habrá que decirlo. Consultarán unidos contra Dios y contra el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros su dominio. ¿Y qué hará Dios en el cielo? El que mora en los cielos se reirá. Dios se ríe, mi amigo. Dios sabe reír.
Dios se reirá y el Señor se burlará de ellos. Oh, mire, luego hablará en su ira, porque yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, y ese rey no es el anticristo. Yo publicaré mi decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pedime y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Este versículo no es para la iglesia, es para el Mesías. Yo no entiendo cómo hay predicadores en las iglesias hoy en día que le dicen a la gente, hermano, vamos a tomar México para Cristo, tomemos las naciones, pidamos las naciones porque son nuestras. ¿Cómo que son del Mesías, no es de la iglesia? Es un salmo mesiánico, no eclesiástico. Es para el Mesías las naciones. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los vas a desmenuzar. Oh reyes, sean prudentes y admitan amonestación, jueces de la tierra. Sirvan a Dios con temor y alégrense con temblor. Honren al Hijo, al Mesías, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados los que en el Hijo confían, bienaventurados los que confían en el Mesías, porque los que se le enfrenten van a ser destruidos en el Armagedón. Se va a armar la grande, mi amigo. Cuando eso pase, imagínese la escena. Estalla la bomba, comienza la masacre. Los judíos ni con la bomba se salvan. Sigue el ataque contra ellos. Gritan el Salmo 121. Dios responde con el Salmo 2. ¿Y sabe qué pasa ese momento? ¡Frur! Se abre el cielo. Se abre el cielo. Literal. Se abre el cielo. ¿Y sabe qué va a pasar ese mismo momento? Saldrá el Señor, dice Zacarías 14:3. Saldrá el Señor, el mismo Señor va a decir, bueno, ok, ahora me toca a mí, mijito. Esto es conmigo, ya no es con Israel. Y el Señor baja del cielo, deja su trono ahí arriba y baja a la tierra. Saldrá el Señor y peleará. Mire a lo que viene, peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Y sabe qué hará el Señor? Afirmará sus pies en el monte de los olivos en aquel día, que está enfrente de la ciudad de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos no va a soportar la presencia del Mesías. Porque escúcheme, cuando Jesús estuvo en el monte de los olivos, se sentó llorando. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Ahora Jesús no vendrá a sentarse y a llorar, no, mi amigo. Vendrá a pelear a ese mismo monte. Y no vendrá como siervo, sino como rey. Y ese monte se va a sacudir. Y se va a partir en pedazos el monte. Así como el Sinaí tembló cuando el Señor descendió a entregarle las tablas de Moisés y habló a la nación. Así como cuando Dios descendió al Sinaí y el monte tembló, así el monte de los olivos no va a aguantar la presencia de Dios. El Mesías descenderá con la gloria de Dios. Y ese momento el monte se sacudirá. Y se partirá a pedazos el monte de los olivos. Un pedazo al oriente y otro al occidente. Uno al norte y otro al sur. Se va a partir en 4. ¿Y sabes qué pasará? Zacarías 9:14 dice, y el Señor será visto sobre ellos. Y su cargo será como un relámpago. Uy, el Señor viene con todo, hermano. Y el Señor tocará trompeta e irá entre los torbellinos del austro. Y el Señor de los ejércitos amparará a los de Israel. Ellos devorarán y pisotearán las piedras de onda. Es más, y en el verso 16 dice, y los salvará en aquel día el Señor su Dios como rebaño de su pueblo. Será tremendo. Y dice Isaías 31, versículo 5, de ese día, como las aves que vuelan, así el Señor Adonai de los ejércitos a Jerusalén amparará, amparando, librando, preservando y salvando. El Mesías viene a salvar a los judíos. Y dice Joel, hablando del Armagedón, es que, hermano, escúcheme bien, la profecía de la segunda venida del Mesías está en todos los libros proféticos. Joel lo describió diciendo que Adonai rugirá desde Sión. Dígame, ¿quién es el que ruge? El león. Claro, mi amigo, Jesús vino como oveja, pero vuelve como león. Y rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de Israel. Tremendo. Ese momento, mi amigo, el Mesías rugirá, sí, como león,
Y ese momento en las nubes del cielo descenderá, como en Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús se va al cielo, ¿qué le dicen los dos ángeles a los apóstoles que estaban ahí? Les dice: varones galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo en una nube, así mismo volverá. ¿Cuántos alaban a Dios? Den un aplauso al Señor. Y se cumplirá el regreso del Mesías, porque el Mesías vendrá, como lo dijo Daniel en el capítulo 7, 13, 14. Miré yo en visiones de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse ante él. Vendrá con las nubes. ¿Y sabe qué dijo Apocalipsis 1, 7, 8? He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. En el arrebatamiento solo verán a Jesús los que suban, y sin santidad nadie le verá. Solo verán a Jesús los que suban, y sin santidad nadie le verá. En cambio, en la segunda venida todo ojo le verá, porque no es que la iglesia sube, más bien baja y Jesús se viene a la tierra. Todo el mundo va a ver bajar. Esto va a ser tremendo. ¿Sabe cómo va a ser? Es algo que no tiene imaginación posible. ¿Cómo puede ser posible que la gente en América Latina, en Europa, en Asia o en el más recóndito lugar del África, todos lo van a ver bajar? Todos. No habrá país. Ay, no es que es porque es día o porque es noche, no. Todos en todo rincón del mundo. En absolutamente cualquier escondrijo de este planeta Tierra tendrán la oportunidad de ver abrirse el cielo y bajar al Hijo de Dios. Rasgará los cielos y descenderá a la vista de todos los pueblos. Muchos predicadores dicen, eso solamente puede ser hecho hoy en día a través del satélite, de la televisión internacional, una señal televisiva que salga al mundo entero y se ve en todo lado. Yo personalmente pienso que Dios va a ir más allá de la tecnología. Y Dios va a permitir que el regreso triunfal de su Hijo sea un espectáculo, pero como jamás nunca antes se vio. Y que se lo verá, no por la televisión, sino con las pupilas de los ojos del mundo entero. No habrá gente que no vea algo extraño ahí arriba. Y verán cómo el Hijo del Hombre, con todos los ángeles del cielo, porque dice que con todos los ángeles, bajará del cielo a la tierra, bajará la iglesia, y dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo. Semejante desfile no va a ser para la televisión, mi amigo. El dueño de CNN, ¿sabe qué dijo? CNN transmitirá el fin del mundo. Eso se atrevió a decir en su soberbia. Veremos, dijo el ciego, veremos. Ese espectáculo Jesucristo no se lo va a regalar a la televisión, se lo va a dar a la humanidad, para que todo mortal con sus propios ojos vea el regreso triunfal del Rey de Gloria. Verán todos aquel a quien traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación. Se van a lamentar, porque el regreso del Hijo de Dios no es para salvación, es para castigo. Es para juicio. Joel dice, voy a traer a las naciones y me sentaré para juzgarlas. Y Jesús dice, yo reuniré a todas las naciones en Jerusalén, cuando me siente en mi trono de gloria, y separaré a ovejas de cabritos, dijo Jesús. En aquel día les diré, ustedes me vieron hambriento y no me dieron de comer, me vieron sediento y no me dieron de beber. Pero entonces me dirán, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento? De cierto os digo que todo lo que hicieron por mis hermanos judíos, a mí me lo hicieron. Y por la conducta de los pueblos con Israel, como dice Zacarías, a causa de mi pueblo, Dios juzgará a las naciones por medio del Mesías. Nación que persiga a Israel será destruida. Nación que proteja a Israel será salvada.
Porque todo lo que hagan a los hermanos de Jesús, nosotros los judíos, pues Dios se lo va a cobrar o recompensar, según sea caso. Por eso dijo Jesús: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es más, Jesús se lo dijo al sumo sacerdote de Israel, al Cohen Gadol. El sumo sacerdote le dijo, mira, cuando Jesús está en el juicio, mira la frase que le dicen a Jesús, a Yeshua. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el máximo líder religioso de Israel, en aquellos días, le dice a Jesús: te conjuro por el Dios del cielo, el Dios viviente, que nos digas abiertamente si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dímelo abiertamente, le dice, dímelo. Y Yeshua le dice: tú lo has dicho, tú lo has reconocido, tú lo estás reconociendo. Entonces, ¿qué pasó? Y además les digo, les dice Jesús a todito el Sanedrín, además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo, en alusión a la profecía de Daniel. Para ellos fue un cachetazo en la boca la frase de Jesús. Les está diciendo: sí, soy el Mesías, y es más, yo mismo vendré del cielo. Me verán bajar del cielo en las nubes. Isaías 64: oh Señor, si rompieras los cielos y descendieras, ante tu presencia los montes se escurrirán. Literalmente, Yeshua, para venir a la tierra, va a rasgar el cielo, lo va a romper. Se abrió el mar para que los judíos crucen. Se rompió el velo del templo para que todos entremos a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Y ahora se romperá el cielo para que el Hijo de Dios venga a salvar a Israel. Se romperá el cielo. Por eso Apocalipsis 19 dice, verso 17: entonces vi el cielo abierto. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga a los pueblos y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido en una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio estaba el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y todo fue creado por medio del Verbo, por medio de la palabra. Alabe a Dios. El Verbo de Dios, el Mesías, Hijo de Dios, el Hijo de David, el Altísimo, el único Salvador de la humanidad. Todos los profetas están muertos y enterrados. Todos los filósofos con sus ideologías están muertos y enterrados. Y los que viven no tendrán otra que morir y quedar enterrados hasta el día en que Dios los levante de la tumba. Pero hay alguien que murió. Sí, pero venció al diablo, venció al infierno, venció la muerte, venció el pecado, venció todo lo que se le opuso. Y se levantó de la tumba al tercer día por el poder de Dios. Y ascendió vivo ante los cielos. Y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y el Hijo de Dios vive para siempre. Y Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Y ese día, principados, potestades, huestes de maldad, tronos, dominios, ángeles, arcángeles, serafines, criaturas celestiales, humanos, animales, aves y peces, toda la creación, todos sin excepción, verán a aquel que estuvo muerto, pero que vive por todos los siglos. Gloria a tu nombre por todos los siglos. Bendito sea el Hijo de Dios. Su nombre es nombre sobre todo nombre. Gloria al nombre del Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Su nombre tiene autoridad del cielo. Los
ángeles obedecen ante su nombre. Los demonios se someten. Pero los humanos también deben someterse. Y reconocer con su boca que Jesucristo es el Mesías, es el Señor. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi lado, hasta que ponga a tus enemigos para que los pises por estrados de tus pies. Y el día del Armagedón será el día en el cual el Hijo del Hombre pisoteará a sus enemigos, a todos los que le rechazaron. Pero se mostrará glorioso con los que le esperan. Y ese día Dios salvará a Israel. Llegará el día en que Dios le dará una oportunidad a mi pueblo. Pero cuando venga Jesús en el Armagedón, no vendrá solo, mi amigo. Y los ejércitos celestiales, millones de millones de millones de millones de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres celestiales, bajarán del cielo. Jesús no vendrá solo, mi amigo. El cielo se viene abajo. El Mesías por delante y los ejércitos por detrás. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguirán en caballos blancos. Mientras que de su boca sale una espada aguda, una palabra, espada de dos filos, para herir, golpear a las naciones que ataquen a Israel. Él las gobernará con vara de hierro y pisoteará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura